Hola a todos y bienvenidos. Esta es la segunda y última parte de esta serie. En el video pasado prometí compartir evidencia que muestra la razón por la cual estos científicos conocidos por el mundo no admiten que la teoría de la evolución es falsa, aunque ellos saben que es una teoría sin sentido. En ocasiones estaré compartiendo información no apta para niños, por lo cual recomiendo que los padres vean este video en privado antes de verlo con sus hijos. He decidido dividir este video en varias fracciones o segmentos, ya que la duración completa de la información que presentaré es un poco larga. He compartido información bastante importante, en especial para aquellos que actualmente creen que la teoría de la evolución es la verdadera razón por la cual los seres humanos estamos en este planeta. Esta primera fracción será una introducción necesaria para poder entender la evidencia que presentaré en las demás fracciones. En un futuro segmento compartiré información que tal vez no sepas acerca del origen del plan de vacunación que se estará llevando a cabo este año. Antes de continuar les mostraré una corta entrevista donde vemos a Richard Dawkins, el predicador número 1 de la teoría de la evolución en estos tiempos, admitiendo algo que no comparte abiertamente con sus creyentes alrededor del mundo. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. I'm standing here with Richard Dawkins' explanation for how life got here. Aliens. Now, Richard Dawkins, as you know, is the top, most well-known atheist in the world. And when Stein asked him, how did life begin here on Earth? Dawkins suggested aliens. Now, why did he say that? Because he knows that the genetic code in particular, the genome, and even the simplest of life is thousands of volumes long. There's no way natural forces could have created that. Of course, it's a problem for Dawkins to suggest an alien. Why? Because it just puts the question off one more step. Who created the alien? An alien is somebody inside the universe. God, of course, is somebody outside the universe who is uncreated, but an alien is created inside the universe. So why would Dawkins suggest an alien? I don't know, I can only speculate, but one of my speculations is this. You see, an alien does not bring moral accountability with him, but God does. Perhaps Dawkins just does not want to bow his knee to a creator. I don't know. But if he would follow the evidence where it leads, it wouldn't lead to an alien, it would lead to the uncreated creator who created this universe and created Richard Dawkins, and me and you as well. Richard Dawkins aquí admitió que al analizar los detalles de nuestra bioquímica, o en otras palabras, al analizar el ADN humano, podemos encontrar la firma de un diseñador inteligente. Sin embargo, esta información no la comparte con sus creyentes alrededor del mundo. Un año después de esta entrevista, Richard Dawkins publicó un nuevo libro titulado El espejismo de Dios, que ha vendido más de 3 millones de copias, donde continúa enseñando a sus seguidores que Dios no existe. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Según Dawkins, es probable que fuimos creados por una raza de extraterrestres que probablemente evolucionaron en una manera darwiniana y vinieron a este planeta básicamente para crearnos. Si dichos extraterrestres evolucionaron en una manera darwiniana, ellos también tuvieron que haber sido creados por otro diseñador inteligente de acuerdo a lo que Dawkins admite en este video, y esa cadena continuaría sin ninguna explicación. Ese razonamiento no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que fuimos creados por un ser supremo, quien al ser eterno no tiene un comienzo o un final, por lo cual no requiere de un creador para existir. La eternidad es la carencia total del tiempo, por lo cual la pregunta, si Dios nos creó, entonces ¿quién creó a Dios?, no es aplicable a Dios, ya que un antes solo aplica dentro de los confines del tiempo. En otras palabras, un antes de la eternidad simplemente no existe. Cuando Dios le habló directamente a Moisés, él dijo: Yo soy el que soy, en otras palabras, el único Dios eterno. Mi Señor Jesucristo dice a Juan y a nosotros los lectores, quienes vivimos en el espacio y el tiempo, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dawkins acepta que fuimos creados por un diseñador intelectual fuera de este planeta, pero no desea admitir que ese diseñador sea Dios, sino una raza de extraterrestres. Este video es interesante, pero esto todavía no explica por qué estos científicos continúan engañando al público, haciéndoles creer que solo son simples organismos que evolucionaron prácticamente de la nada, sin ninguna responsabilidad moral o propósito específico. La segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para poder entender la información que les presentaré y cuadrar las piezas de este rompecabezas, mi audiencia deberá usar sus habilidades de pensamiento crítico. También es necesario analizar unos pasajes bíblicos primero, ya que este tema no solo es extenso, sino que también está directamente relacionado con advertencias que encontramos en la palabra de Dios. Les aseguro que vale la pena tener paciencia y escuchar la siguiente información en su totalidad, tanto para creyentes como para aquellos que actualmente son ateos. Cuando mi Señor Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto, el diablo lo atacó de varias maneras. Primero usó su debilidad corporal para tratar de hacerlo pecar, después le ofreció muchas riquezas a cambio de su adoración, y por último lo incitó a que se suicidara. En esta ocasión estudiaremos el segundo ataque. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8 dice: Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo continúa usando esta misma táctica en la actualidad. Le ofrece riquezas a personas en diferentes posiciones sociales cuyos distintos talentos pueden ser usados para influenciar las decisiones morales de grandes grupos de personas en maneras negativas. Todo con el fin de esclavizarlas y después destruir sus almas. Hoy en día muchas personas regalan la vida eterna que Cristo Jesús les dio con su sangre a cambio de riquezas momentáneas o fama o placeres y terminan siendo esclavizadas y manipuladas por el diablo. Ese cambio es increíblemente malo, ya que nada de lo que se puede obtener durante esta vida terrenal que pasa más rápido de lo que creemos se puede comparar a lo que Dios nos da en su reino eterno. Desafortunadamente la razón por la cual el diablo puede ofrecer riquezas y reinos es porque el diablo es el príncipe de este mundo. Mi Señor Jesucristo, antes de ser traicionado por Judas y entregado para ser torturado y asesinado, dijo en Juan capítulo 14, versículo 28 al 31: Ya me han oído decirles: Me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Aquí mi Señor Jesucristo dijo que venía el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, quien estaba trabajando a través de Judas, quien a su vez estaba por llegar donde estaba mi Señor Jesucristo para traicionarlo, entregándolo a los fariseos.
Algo que no todas las personas saben es que cuando una persona comete pecado o vive una vida llena de pecado, el diablo manipula a dicha persona sin que la persona se dé cuenta. Básicamente la persona es momentáneamente usada como una marioneta. Judas era manipulado por el diablo a través de su codicia por dinero mal ganado. El diablo manipulaba y analizaba a Judas cada vez que robaba dinero de la bolsa de las ofrendas para los pobres. A través de esas malas decisiones, el diablo estaba preparando a Judas para luego incitarlo a vender al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Judas estaba ciego espiritualmente por su codicia al dinero. Solo fue después de que mi Señor Jesucristo fuera entregado a los fariseos que Judas logró despertar de esa manipulación espiritual por un momento, dándose cuenta que había traicionado sangre inocente. Volviendo Judas a los fariseos, les devolvió las 30 monedas de plata y después se suicidó. En Judas podemos ver claramente el plan del diablo para la humanidad: esclavizar, cegar, manipular y finalmente destruir. Totalmente lo opuesto al plan de Dios, el cual es liberar, dar luz, purificar e inmortalizar. Otro ejemplo de manipulación espiritual a través del pecado lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres». Luego dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme». Aquí podemos ver que Pedro fue manipulado por el diablo, aun siendo uno de los apóstoles de mi Señor Jesucristo. En esta ocasión la intención de Satanás era tratar de persuadir a mi Señor Jesucristo de no cumplir su misión de salvación y simultáneamente sembrar semillas negativas en la mente de Cristo para un futuro ataque. Lo que pienso es que Pedro estaba pecando de pensamiento, lo cual el diablo aprovechó para influenciarlo. Posiblemente Pedro estaba pensando en qué sería de su vida si su maestro fuera asesinado, básicamente siendo egoísta, pensando solo en sí mismo. Llegó a esta conclusión ya que después de reprender a Pedro, mi Señor Jesucristo dijo: «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme», en respuesta a lo que estaba pensando Pedro, pero también para el beneficio de todos los oyentes. El diablo, quien en esta ocasión trabajó a través de Pedro, sabía que si mi Señor Jesucristo no moría por nuestros pecados en la cruz, todas nuestras almas hubieran quedado condenadas a dejar de existir después de esta vida pasajera. En nuestras vidas es inevitable tener contacto con personas que son manipuladas por el diablo para tratar de lastimarnos o causarnos algún mal. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros y no pagar mal por mal. No es fácil amar a aquellos que nos hacen mal, pero si hacemos el bien siempre tendremos recompensas. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice: «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice: «Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto». En estos párrafos bíblicos podemos darnos cuenta que desafortunadamente el diablo está a cargo de este mundo y de aquellos que son manipulados por él. También podemos ver cómo las personas que son esclavizadas por el pecado son utilizadas por el diablo para influenciar o lastimar a otras personas. En estos ejemplos no vemos a nadie recibir riquezas a cambio de adoración, pero sí vemos cómo el diablo manipula a personas a través del pecado para llevar a cabo sus malos deseos. Les recomiendo que mantengan esta información muy presente a través de este video, ya que facilitará el entendimiento de la información que les presentaré en una manera más profunda. Por último, y antes de presentar la evidencia que les prometí, debo leer el Apocalipsis 13. Aquí el apóstol Juan tuvo una visión codificada de los últimos tiempos.
En esta visión nos es revelado el número que identifica al gobierno del diablo en esta tierra, el 666. Les recuerdo que la Biblia es el único libro sagrado en todo el mundo que nos revela este número. Les daré la interpretación de la visión y algunas de mis opiniones antes de presentar la evidencia que prometí mostrarles. Apocalipsis capítulo 13. Esta es la visión que tuvo el apóstol Juan. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La interpretación de este versículo la encontramos en el libro de Daniel, el cual es un libro profético que está conectado con los eventos que suceden en los tiempos finales, de los cuales habla el Apocalipsis. Esta bestia es la cuarta bestia que vio Daniel en Daniel capítulo 7, la cual representa un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta bestia es un nuevo orden mundial, o gobierno mundial, el gobierno de Satanás. Las 7 cabezas son 7 reinos unidos, los 10 cuernos son 10 reyes, básicamente 10 líderes mundiales. Estos reyes tienen sobre sus cabezas un nombre blasfemo, lo que nos permite deducir que sus ideologías están influenciadas y manipuladas por el diablo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos que esta bestia tiene características de velocidad, de fuerza y ferocidad, lo cual parece señalar que este reino ejercerá su poder rápidamente, fuertemente y de una manera totalitaria. Parece ser que este reino ejercerá su poder en una manera similar a lo que sucedió cuando Hitler tomó poder. El dragón aquí mencionado es el diablo, su trono es el mundo, y lo entrega junto con su poder y autoridad con el fin de ser adorado como si fuera Dios. La razón por la cual Lucifer fue expulsado del reino de Dios fue por su deseo de ser Dios y por sus planes de usurpar el trono de Dios. Ahora que está en la tierra y después de lograr convertirse en el rey de este mundo a través del pecado de Adán y Eva, su deseo sigue siendo el mismo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En Daniel capítulo 7 vemos que 3 cuernos de los primeros fueron arrancados en presencia de otro cuerno que salía. Estos 3 cuernos representan 3 reyes, y el cuerno que salía y los derribaba es otro rey, el que se conoce como Anticristo. La cabeza herida de muerte que vemos aquí es uno de los 7 reinos que tiene 3 cuernos o reyes según el libro de Daniel. La derrocación de estos 3 reyes es causada por el Anticristo, posiblemente antes de que sea revelada su existencia al público. Después vemos como su herida mortal fue sanada de tal manera que toda la tierra se sorprendió. Esto puede indicar que alguna clase de evento magnífico sucede después de la derrocación de estos reyes y su reino, que sorprende y posiblemente favorece a todos los habitantes de la tierra temporalmente. Es probable que el diablo esté usando alguna clase de engaño para lavar el cerebro de la gente y ganarse su favor. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos el comienzo de la adoración al diablo y su gobierno tirano. No está especificado si la gente está consciente de que adoran al diablo, el enemigo de las almas. Sin embargo, lo más probable es que en este momento la gente no está consciente de que están adorando al diablo, ya que apenas se está comenzando a manifestar y el diablo siempre pone una cara bonita al principio para engañar. Es solo al paso del tiempo que se puede evidenciar claramente su verdadera naturaleza destructiva, la cual delata su verdadera identidad. También vemos que la gente adora al gobierno del diablo diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto parece señalar que la herida de uno de sus reinos y la sanación que tomó lugar después fue una muestra de poder jamás vista antes. Aquí vemos como la gente de todo el mundo acepta que la autoridad de poder de ese gobierno es inigualable, permitiéndole establecerse como un gobierno totalitario. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se revela la verdadera agenda del gobierno del diablo. Básicamente es quitar de por medio todo lo que tiene que ver con el único Dios verdadero, incluyendo a todo aquel que cree en él y lo sigue, con el fin de subyugar al mundo entero para que le rinda adoración al diablo. También vemos que esta agenda se lleva a cabo en todo el mundo. Se puede deducir que en ese momento la mayoría de personas en el mundo han dado su lealtad al gobierno del diablo, participando activamente en la persecución de todos los cristianos. Creo que en una manera similar a lo que sucedía con los seguidores de Hitler.
quienes estaban casi ciegos delante de su macabro líder, siguiéndolo como si fueran robots y cumpliendo obedientemente sus órdenes. Hitler hizo la guerra contra el pueblo escogido de Dios, los judíos, lavándole el cerebro a sus seguidores y manipulándolos para llevar a cabo ese genocidio con el que él soñaba. Esta vez la guerra es contra Dios y sus seguidores en todo el mundo, con el fin de exterminar todo lo que tenga que ver con Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra es lo que desencadena la destrucción total de aquellos que la prueban. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí vemos que aquellos que han escogido este camino de maldad adoran al gobierno del diablo, el cual les patrocina su maldad espiritual, permitiéndoles lastimar a los creyentes de Cristo. Tales personas sentirán placer interno en la persecución de los santos, y un gran gusto de poder ser parte de ese gobierno que les permite llevar a cabo sus malos deseos hacia los creyentes de Cristo. Muy similar a lo que sucedió cuando mi Señor Jesucristo fue entregado para ser crucificado. También leemos que algunos seguidores de Cristo son llevados en cautiverio y otros asesinados. Según la palabra de Dios, los santos son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo y tienen una relación personal con Él, siguiéndolo proactivamente, manteniendo sus mandamientos. Debo de mencionar que en los últimos tiempos habrán personas que serán libradas por Dios de sufrir las cosas que han de caer sobre la tierra, pero estas personas serán una minoría y también serán puestas a prueba previamente. Aquí me estoy refiriendo a la denominada Iglesia de Filadelfia, quienes reciben este mensaje en el Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este grupo de personas serán puestos a prueba previamente y perseverarán en la fe de Cristo, y como recompensa a su fidelidad constante no deberán pasar por ese periodo de prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Guardar la palabra de la paciencia de Cristo es ser puesto a prueba y ser aprobado, así como Cristo Jesús nuestro Salvador fue puesto a prueba, pacientemente soportando el sufrimiento y manteniéndose 100% fiel a Dios. Aquí leímos que estas personas guardaron la palabra de mi Señor Jesucristo sin negarlo, incluso al tener poca fuerza, lo que nos indica que han pasado por un periodo de prueba. Es solo a través de la tribulación que se puede ver verdaderamente quién guarda la palabra de la paciencia de Cristo. La primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es importante recordar que todos los creyentes debemos de tener confianza en Dios siempre y ser pacientes, tal como Daniel confió en Dios cuando fue llevado a la jaula de los leones, o como sus 3 amigos cuando fueron llevados al horno de llamas, quienes estaban totalmente dispuestos a morir por Dios si fuera necesario, sin jamás dejar de adorarlo a Él y sin dejar de cumplir sus mandamientos. Continúo con el Apocalipsis 13.
Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta otra bestia es el cuerno pequeño que vemos en Daniel capítulo 7. Esta bestia es el anticristo, la cual tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. En otras palabras, esta bestia parece ser inofensiva y buena, pero habla las palabras del diablo. Aunque aparenta ser un cordero, no es el cordero de Dios. Muchas personas hoy en día piensan que la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Sin embargo, lo que verdaderamente significa es sustituto de Cristo. El anticristo básicamente será un falso salvador que engañará a sus seguidores antes de destruirlos. La primera carta de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo tendrá a la primera bestia bajo su control, o sea, ese gobierno maligno que lleva a cabo los designios del diablo. Aquí vemos que el anticristo básicamente es la figura principal representativa de ese gobierno diabólico, y también vemos que hace que todas las personas de la tierra adoren y sean subyugados a dicho gobierno. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Algo que no todas las personas saben es que desde hace muchos años atrás ha existido una agenda de unificación mundial o globalización a la cual se le conoce como el nuevo orden mundial. Entraremos brevemente en lo que algunos llaman teorías de conspiración, por lo cual les pido que tengan un poco de paciencia. Esta imagen que les muestro es lo que vemos en la parte trasera de un billete de dólar. Aquí vemos las palabras Novus Ordo Seclorum, escritas en latín, las cuales significan nuevo orden mundial. Encima de estas palabras vemos el símbolo de un grupo llamado Illuminati, el cual es el grupo luciferiano que está a cargo de llevar a cabo esta agenda de unificación mundial. Encima de este símbolo vemos las palabras Anuit Coeptis, que significan la providencia ha favorecido nuestros emprendimientos. En medio de estas palabras vemos una piedra angular piramidal con un ojo en el medio. Este símbolo es representativo de Lucifer, actualmente conocido como Satanás, quien todavía desea ser alabado como si fuera Dios. Es por esta razón que su símbolo está puesto en la posición más alta, como piedra angular. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Dentro de poco veremos información más detallada con respecto al Illuminati y algunas de sus ramas. La agenda de globalización contiene varios proyectos que tienen como fin facilitar una unión total de todas las naciones. Uno de estos proyectos que es bastante interesante es el proyecto Blue Beam o rayo azul. El Blue Beam es un grupo de rayos satelitales capaces de proyectar imágenes que parecen 100% reales aquí en la Tierra y en el cielo azul. Y no solo esto, sino que también es capaz de producir cualquier tipo de sonido con una precisión y claridad increíble. A este proyecto se le llama una teoría de conspiración. Pero la verdad es que este tipo de tecnología no es nueva y ya han pasado décadas en las que este y otros proyectos han continuado su desarrollo sin que el público sepa nada al respecto. Existe una sospecha de que el Blue Beam fue utilizado en el atentado de las Torres Gemelas, proyectando los supuestos aviones que se estrellaron con las torres. Un expiloto civil y de la CIA llamado John Lear hizo una declaración jurada en la que afirma que ningún avión se estrelló contra las Torres Gemelas, ya que habría sido físicamente imposible. John Lear, nieto del fundador de Learjet, Bill Lear, es un capitán de aerolínea retirado y expiloto de la CIA que ha volado más de 100 tipos diferentes de aviones durante 40 años de vuelo activo. Tiene más certificados de aviador de la Administración de Aviación Federal que cualquier otro piloto certificado por dicha administración. Ha volado misiones encubiertas de la CIA en Asia, África, Europa del Este y Medio Oriente. John Lear presentó su evidencia experta, demostrando que sería físicamente imposible que los aviones Boeing 767 hubieran golpeado las Torres Gemelas el 11 de septiembre, particularmente cuando volaban pilotos sin experiencia. Él dice que ningún Boeing 767 podría alcanzar una velocidad de 540 millas por hora a 1000 pies sobre el nivel del mar. La parte del ventilador del motor no está diseñada para aceptar el volumen de aire denso a esa altitud y velocidad. La evidencia que él presenta es larga, por lo cual si alguien está interesado pueden encontrarla en Google o en YouTube. Les mostraré un videoclip del atentado de las Torres Gemelas que en mi opinión parece demostrar con claridad el Blue Beam en acción. En este videoclip veremos el segundo avión en cámara lenta y después haciendo breves pausas.
En mi opinión, verdaderamente parece ser una proyección holográfica, seguido por explosivos detonados remotamente. Aquí vemos el avión a punto de chocarse con la torre. Pareciera ser un choque normal a simple vista, pero volvámoslo a ver y lo vamos a ver en cámara lenta. Aquí vamos, listos. Este será el punto de partida para analizar exactamente qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Como pueden ver, aquí el avión está a punto de chocarse con la torre. Un poquitico más cerca, otro poquitico más cerca, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, aquí es donde se pone interesante la cosa. Fíjense que el ala izquierda se desaparece. El ala izquierda está totalmente desaparecida. Ahora veamos la siguiente escena. Todavía está desaparecida el ala izquierda. Se pudiera decir, no, es que por la velocidad ya se hundió en el edificio y entonces lo que estamos viendo es eso. Sin embargo, vamos a continuar para ver si ese verdaderamente es el caso. Aquí podemos empezar a notar que el avión está entrando al edificio como si el edificio estuviera hecho de mantequilla. Cuando un vehículo se choca con algo podemos ver esquirlas del vehículo y en este caso pudiéramos ver esquirlas de la torre también. Sin embargo, no vemos ninguna de las dos presentes. Ahora miren bien esta parte del avión antes de continuar a la siguiente escena. Vean cómo se desapareció esa parte del avión y noten cómo no se nota absolutamente nada en el área del edificio que demuestra que esa parte entró al edificio. O sea, aquí en esta escena podemos ver claramente que ciertamente ese edificio no está siendo impactado por nada. Pero veamos la siguiente escena porque se pone más interesante. Ahora vean el ala derecha. También se desapareció sin ninguna señal de impacto. Como les estaba comentando, cuando un avión o cualquier vehículo se estrella con alguna otra superficie, en especial un edificio que tiene muchas ventanas, veríamos esquirlas tanto de las ventanas como del avión, pero aquí no vemos nada. Lo que sí vemos es que se desapareció el ala izquierda primero y ahora se desapareció la derecha. Incluso aquí, si pueden notar, podemos comenzar a ver parte del efecto del supuesto choque. Y si pueden notar en la parte del ala, en la parte de arriba podemos ver un cambio en la imagen, como si estuviéramos viendo parte de esa explosión. Sin embargo, la gran mayoría del ala está desaparecida. Entonces es bastante interesante. Veamos la siguiente toma. Aquí vemos el mismo fenómeno. Es interesante que aquí ya estamos viendo pues lo que es el choque y se ven pues los efectos del choque. Sin embargo, no podemos notar que tanto el ala derecha como el ala izquierda no solo están desaparecidas, sino que no se ve ninguna señal del choque. Lo que podemos ver son como unas especies de sombras que no demuestran que un avión ciertamente pasó por ahí, porque ciertamente viéramos nosotros ventanas rotas y todo ahí, o sea, ciertamente se pudiera ver algo, se estuvieran cayendo esquirlas en ese momento al piso del choque, tanto de las ventanas como del avión. Y todavía parece que no hubiera absolutamente nada por ahí. Y por último, aquí ya empezamos a ver una explosión más o menos general de toda el área. Sin embargo, pues en realidad no se nota el hueco que hubiera dejado el avión si verdaderamente hubiera golpeado la torre. Ahora veamos el video de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante, donde en mi opinión se puede ver que es una proyección holográfica. Si se fijan en el ala derecha, se puede notar verdaderamente que básicamente se desaparece. Y ahora les voy a compartir un dato que les va a parecer bastante extraño, pero les voy a mostrar algo que parece supernatural acá en este momento. Durante esta escena se empieza a generar una cara. Resulta que cuando este evento terrorista sucedió, en las noticias se generaron imágenes de una cara que se veía en el humo de la explosión. Aquí pueden ver las fotos.
Y pues eso me llamó bastante la atención porque yo no había visto esa cara generarse ahí, sino hasta que comencé a hacer esta edición del video para mostrarles. ¿Recuerdan cómo en el Apocalipsis 13 la gente se maravillaba y decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso es precisamente lo que Satanás quería. En ese momento obtenía adoración de una manera un poco indirecta y se estaba acercando más a su sueño de ser adorado como si fuera Dios. Sin embargo, se me vino a la mente que esta imagen que estamos viendo aquí pudiera ser una especie de manifestación, en cierta manera física, de Satanás, quien aprovechó este momento para sentirse como un rey, presente en el momento en que toda la gente ve con asombro lo que en realidad no pueden entender completamente. A lo que me refiero es que mientras la gran mayoría de personas veían un ataque terrorista, Satanás veía un sacrificio humano televisado mundialmente en honor a él. Más adelante les compartiré evidencia que demuestra que este no fue un ataque terrorista al azar, sino algo planeado desde hace varios años atrás por el Illuminati. Ahora veamos el mismo choque desde otro ángulo, y les advierto que si el pasado no les hizo abrir la boca un poquito, y si no los hizo pensar, este sí creo que los puede dejar impactados. Bueno, aquí vemos el avión en cámara lenta, y noten como el hombre que está abajo, esto es importante notarlo también, el hombre que está abajo no se da cuenta que hay un avión encima de él. Ustedes han escuchado un avión que verdaderamente está en su altitud normal y sabemos lo duro que suena, que lo podemos escuchar a través de las paredes, lo podemos escuchar sin importar dónde estemos cuando el avión está pasando por encima. Imagínense en un avión que está volando a esta altitud, tan cerca de ese hombre, de cómo ese hombre no pudo haber escuchado ese avión desde hace mucho antes. Y es interesante porque muchas personas reportaron que no escucharon el avión. Aunque hoy en día tienen la tecnología para poder proyectar cualquier sonido con cualquier claridad posible, a mí se me hace que este experimento que hicieron con el Blue Beam no involucraba ese sonido. Lo que escuchó este hombre, se van a dar cuenta, fue la explosión. No en ningún momento, uy, ¿qué será ese sonido que viene? Parece como un avión, nada de eso. Vamos a verlo. Aquí está un poquitico más cerca y ya aquí es donde se pone un poquitico interesante la cosa porque ya está a punto de hacer el impacto. Ahí nosotros deberíamos de comenzar a ver vidrio volando, pedazos del avión, pedazos del edificio, pero pónganle cuidado a lo que pasa. Ahí ya comenzó a entrar. Vean cómo se ve eso. Eso verdaderamente para los que han jugado videojuegos parecen gráficos del PlayStation 1. Los que entienden un poco de eso, pero básicamente se nota que aquí no está haciendo, este avión no ha impactado ninguna torre. Aquí una vez más estamos notando que no hay ninguna esquirla de vidrio, ningún pedazo de avión, absolutamente nada. Se ve claramente que es una imagen básicamente proyectada. Si ustedes verdaderamente miran profundamente el edificio, se dan cuenta que verdaderamente no está siendo impactado por absolutamente nada. Pero continuemos para ver porque se pone mejor. Ciertamente antes de que el avión tocara la torre, este hombre debió de haberse sentido un poquitico como alerta al respecto y debió de haber mirado mucho antes, uy, qué sonido tan tenaz que se está acercando. Pero no, y ni siquiera en ese momento que ya, donde ya supuestamente se realizó el choque. Pero continuemos viendo a ver qué pasa. Ahora aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque aquí ya aparece esto ya ni siquiera parece un holograma de alta calidad, sino ya parece es como un dibujito de Paint. Para aquellos que saben un poquito de computación, Paint es un programa básico de Windows, donde se hacen garabaticos o dibujos bastante complejos si la persona es talentosa. Pero lo que me refiero aquí es que básicamente nos damos cuenta que estamos viendo una imagen proyectada, porque no solo no vemos ninguna esquirla de la torre, sino que tampoco podemos notar que absolutamente nada pasó con el avión, o sea, no vemos absolutamente nada que se genera a causa de eso. El hombre de abajo todavía parece que no hubiera escuchado nada en ese momento, está todavía quieto ahí, normal como todo, como nada. Y si ustedes hacen las líneas mentalmente del edificio, se puede notar que está absolutamente intacto. El área que supuestamente fue impactada por el ala del avión está absolutamente intacta. No solo el de la derecha, sino si se dan cuenta el de la izquierda también. Lo único que vemos es esa bolita proyectada que es pues la supuesta explosión o el supuesto impacto.
Aquí ya básicamente se desapareció el avión como si fuera mantequilla y ya comenzamos a ver una vez más la explosión generada por, pues que no es una explosión, pero pues en este momento no es una explosión, en mi opinión verdaderamente es una imagen proyectada y pues una manera en que lo sé también es una vez más por el hombre de abajo. El hombre de abajo no se ha dado cuenta que un avión acabó de chocar con la torre. No se, como dicen en colombiano, no se mosqueó con respecto al sonido del avión para nada. Y pues como yo estaba diciendo anteriormente, como les comentaba, hubieron varios relatos de personas que dijeron que nunca escucharon el avión. Lo único que escucharon fue la explosión. Y pues la explosión sí fue real porque fue una detonación. Ahora vamos a ver esa detonación. Noten como ese momento de la detonación es el momento en que el hombre mueve su cabeza, porque ese fue el momento en que él escuchó que algo sucedió. Desafortunadamente en el video no podemos ver los ojos del hombre, pero yo estoy seguro, juzgando basado en la posición de su cabeza, que el hombre tiene los ojos fijados en el centro de la explosión. Ahí se puede notar incluso en su lenguaje corporal más o menos dónde es que está viendo el hombre. Desafortunadamente no se ve completamente el video para ver la expresión del hombre, pero se nota que esa es la cuestión. Y ahora en esta toma vemos como el ala derecha se desaparece antes del impacto. Es interesante porque un proyector holográfico obviamente que usa diferentes rangos de luz y pues esos rangos de luz se pueden percibir de diferentes maneras en diferentes ángulos. Por lo menos en ese año. Hoy en día creo que ya sería posible que el proyecto Bluebeam pueda proyectar cosas muchísimo más realistas en cualquier ángulo. Esto que vemos acá básicamente fue el comienzo de la tecnología que va a ser usada en los últimos tiempos para engañar al mundo y hacerlos rendir culto a la bestia, tal y como la palabra de Dios lo afirma. John Lear dice que la cola vertical y horizontal se habría separado instantáneamente del avión al golpear las columnas de acero. Adicionalmente dice que los motores al impactar las columnas de acero habrían mantenido su forma general y habrían caído al suelo o se habrían recuperado entre los escombros de los edificios derrumbados. Los escombros del colapso deberían haber contenido secciones masivas del Boeing 767, incluyendo 3 núcleos de motor que pesan aproximadamente 9.000 libras cada uno y que no podrían haberse ocultado. Sin embargo, ninguno de estos componentes estructurales masivos del 767 fueron hallados. Una desaparición tan completa de los aviones 767 es imposible. Veamos rápidamente este supuesto choque una vez más. No se ve ni una sola esquirla del avión o de las ventanas del edificio. Ahora veamos un verdadero choque de avión. Tomando en cuenta que no es un choque completo, solo vemos el impacto de una de las alas y la cola. Sin embargo, claramente podemos ver las esquirlas del avión. Otro dato interesante es que ambas torres gemelas se desmoronaron en una manera idéntica a edificios demolidos por explosivos plantados con este fin.
Poco después de esta tragedia comenzaron a circular estas imágenes por internet. Creo que son una referencia al Blue Beam o rayo azul, marcando un momento histórico para la tecnología holográfica. Esas fotos también me hicieron pensar en esta. En mi opinión, la tecnología Blue Beam ha debido de haber avanzado bastante en las últimas décadas, probablemente siendo capaz de hacernos pensar que estamos siendo invadidos por extraterrestres, proyectando imágenes realistas en el cielo. En el tiempo en que suceda la profecía escrita en el Apocalipsis 13, no será nada difícil engañar a la gente con los supuestos milagros que la tecnología holográfica puede realizar, como hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, el cual es uno de los supuestos milagros que hará el anticristo. Una invasión extraterrestre ciertamente sería una buena excusa para forzar una unificación global. Curiosamente, Richard Dawkins declaró que fuimos creados por una raza de extraterrestres en el video que les mostré anteriormente. La Iglesia Católica Romana también ha tocado el tema de extraterrestres durante los pasados años en múltiples ocasiones. Incluso recuerdo haber leído un artículo donde el Papa decía que en el futuro sería posible que viniera una raza de extraterrestres para volver a enseñarnos el Evangelio de Cristo. Para aquellos que no saben, la Iglesia Católica Romana no tiene la palabra de Dios como base fundamental. En lugar siguen doctrinas creadas por hombres, como la de rendirle culto a la Virgen María, el cambio al cuarto mandamiento de Dios o la adoración a estatuas, la cual es idolatría según la palabra de Dios. Esto nos indica que el catolicismo no es una religión verdaderamente cristiana. Esto es importante saberlo, ya que esta iglesia tendrá un papel importante en los últimos tiempos. Tocando un poco el tema de psicología, agencias de inteligencia han realizado estudios psicológicos donde descubrieron que el cerebro humano, al estar en un estado de pánico o con miedo, pierde la habilidad de razonar correctamente y está casi 100% dispuesto a aceptar cualquier solución que le quite el miedo o pánico. El atentado de las Torres Gemelas causó pánico en la nación estadounidense y la gran mayoría de ciudadanos estaban inmediatamente dispuestos a llevar la guerra al Medio Oeste con tal de terminar el miedo terrorista. Recuerdo que en ese entonces el gobierno le llamaba a esa guerra la guerra del terror. La mayoría de ciudadanos pensaban que la guerra en el Medio Oeste pondría un fin a la amenaza terrorista, sin considerar por un momento que tal vez los verdaderos terroristas no eran extranjeros. Más adelante les mostraré evidencia que los hará pensar bastante al respecto. La tecnología Blue Beam eventualmente será capaz de proyectar toda clase de ilusiones, que parecen 100% reales. Imaginen por un momento si el mundo fuera invadido por una supuesta raza de extraterrestres hostiles. Imaginen a las familias viendo imágenes de hechos catastróficos televisadas a nivel mundial y llenándose de un pánico que continúa creciendo al paso del tiempo. Eventualmente se realiza un llamado a todas las naciones para crear una unificación mundial, con el fin de acabar con la amenaza extraterrestre. Yo me imagino que la gran mayoría de personas estaría inmediatamente dispuesta a ser parte de esa unificación con tal de no ser una víctima, sin pensar por un momento que tal vez la amenaza no sea extraterrestre, sino terrestre, y que el verdadero enemigo es uno que desea mantener su identidad en secreto. He pensado que un ataque supernatural pudiera ser lo que causa la herida que después es sanada en el versículo 3, y que esa debilidad psicológica producida por el miedo es lo que lleva a la gente a adorar al dragón y la bestia. Les recomiendo al 100% que pausen este video momentáneamente y lean en sus Biblias o en internet el Apocalipsis 13, versículo 3 al versículo 13, que es donde estamos, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir. Continúo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En Daniel capítulo 3 vemos como el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó a todos los moradores de Babilonia a que se arrodillaran y adoraran la estatua cada vez que escucharan cualquier instrumento musical. Es probable que copias de dicha estatua fueron puestas en diferentes lugares de su reino. También mandó que todo aquel que no se arrodillara y adorara la estatua al escuchar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales fuera echado a un horno de fuego ardiente. Babilonia era el reino más poderoso de la tierra en ese entonces, y allí se encontraban varios pueblos, naciones y lenguas. En el Apocalipsis 13 vemos como el anticristo ha engañado a los moradores de la tierra con sus ilusiones, y luego manda hacer una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió para que todo el mundo la adore, muy similar a lo que sucedió en el reino de Babilonia como está escrito en el libro profético de Daniel. Esta clase de adoración también sucedió cuando Hitler tomó poder. Veamos un corto clip acerca del origen del saludo nazi.
Hitler obligó a toda la gente básicamente a rendir culto o adoración. Cada vez que la gente escuchaba a Hitler en la radio, ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo para hacer el saludo nazi, el cual más que un símbolo de lealtad era una forma de adoración. Algo interesante es que la imagen descrita en el versículo anterior no parece ser una simple estatua, ya que a esta imagen se le ha dado aliento para que hable. Pudiera ser una señal transmitida por la radio, como vimos con Hitler, pero si ese fuera el caso no sería una imagen, sino simplemente una voz. Aunque muchos no lo saben, servicios como Facebook, Instagram, el Internet en general, el cable satelital, WhatsApp y otros servicios de comunicación son usados para espiar y crear un perfil de cada ciudadano. Los dispositivos que tenemos en casa son similares a las cajas negras que se encuentran en todo avión comercial, constantemente grabando y mandando cada gota de información que accedemos a agencias de inteligencia. Este tema es bastante complejo, pero desde hace muchos años este espionaje ha sido implementado y perfeccionado al transcurso del tiempo. Esto al principio era considerado como una simple teoría de conspiración, pero hoy en día está comprobado que diversos servicios son usados para espiar a los ciudadanos. En mi opinión, esto claramente demuestra que la intención en un futuro es tener a cada ciudadano totalmente vigilado, lo cual encaja con lo que vemos en el Apocalipsis 13. Eventualmente todo ciudadano del gobierno del Anticristo será obligado a tener un vínculo tecnológico diseñado por ese mismo sistema, la marca de la bestia, la cual será un requisito para poder comprar o vender. Pienso que ese vínculo activará un sistema de reconocimiento cerebral con el fin de asegurar total control y dominio de todo aquel que haga parte de ese sistema. En Daniel capítulo 3, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la estatua construida por el rey Nabucodonosor, y no mucho después fueron llevados a la presencia del rey, quien los quiso obligar a adorar la estatua. Sin embargo, ellos se negaron a adorarla, incluso al ser amenazados de muerte. Mateo capítulo 16, versículo 25 al 26 dice: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Después vemos cómo Dios los libró de ser quemados. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a seguir a Dios incluso si no hubieran sido librados. Esta es la misma actitud que todos los que seguimos a Cristo debemos de tener siempre, ya que los seres humanos al paso del tiempo desaparecen, pero Dios permanece por siempre, y Él es el único que puede salvar nuestras almas después de la muerte. Continúo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí vemos cómo este gobierno es totalitario, marcando a todos aquellos que han subyugado en la mano derecha o en la frente como si fueran ganado. También es importante recordar que esta marca no solo es física, sino también simbólica. La frente simboliza los pensamientos y la mano derecha las acciones. Las opciones que el gobierno del diablo da son básicamente o reciben la marca y siguen la maldad o se mueren de hambre. Sin embargo, es importante recordar que cualquier castigo recibido al negarse a recibir la marca no se puede comparar en lo más mínimo a la destrucción que recibirán aquellos que se dejan marcar. Mi Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10 versículo 28: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Por último, nos es revelado el número que identifica al gobierno del diablo, el 666. El diablo está condenado a ser destruido por siempre, y él sabe que todo aquel que se aleja de Dios para seguirlo a él también recibirá su misma condena. La agenda de su gobierno, identificado por el número 666, es que toda persona se aleje del único Dios Salvador, y destruirá a todo aquel que se niega a dejar de alabarlo, similar a lo que sucedió en el libro profético de Daniel. Mi Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10: El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Les recuerdo una vez más que la Biblia es el único libro sagrado en todo el mundo que declara el número que identifica al gobierno del diablo, el 666. En el siguiente segmento quitaremos el velo más claramente para revelar lo que verdaderamente está sucediendo en este mundo, con el fin de conocer la razón por la cual los científicos reconocidos por el mundo no admiten que la teoría de la evolución es falsa. Les recuerdo que es importante tener en cuenta la información presentada en esta introducción para una mejor comprensión de los temas que estaremos viendo. Que mi Señor Jesucristo los bendiga y hasta la próxima.